Buenos días, Iglesia Vida para las Naciones, y todos nuestros queridos oyentes reciban un caluroso saludo, deseando que la presencia y la paz de Dios habite en sus corazones. Quiero leerles la pequeña porción de una canción que la canta Tercer Cielo, que se llama Por Fe. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel lo llamó reconociendo su majestad. Tocó sus ojos y con lodo y autoridad le dijo, ábrelos que hoy mirarás. Entonces él que no hará en ti, si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás las montañas a un lado mover. Y el título para el devocional en este día es Habla Fe. Y los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a San Mateo 17:20. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, y Él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y nada les será imposible. Porque este título habla fe. Porque muchas veces nuestras palabras están cargadas de incredulidad. Muchas veces confesamos y profesamos con nuestras palabras incredulidad. Muchas veces decimos algo no tiene solución, o esta situación no va a cambiar, o estoy enfermo, o mis hijos son unos buenos para nada, o mi esposo es un borracho, es un vicioso. En fin, hablamos de acuerdo a la circunstancia, hablamos de acuerdo a lo que estamos viviendo y viendo, pero menos hablamos fe. Y el Señor Jesús les está enseñando acá a sus discípulos que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte. Él les está enseñando, háblenle al monte, díganle al monte, muévase de aquí allá. Pero hay una condición, y es que dice, si tienen fe, le dirán a este monte, muévete de aquí. Y dice, y se pasará, y nada le será imposible. Mis hermanos, tenemos que aprender a hablar fe. Tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras. ¿Cómo estamos hablando? ¿Le estamos hablando en derrota o estamos hablando en fe? El Señor Jesús todo lo hablaba en fe, creyendo. Pero desde Génesis 1 dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, mandó y existió. Dice que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. O sea que la palabra, Él habló la palabra, Él lo hizo todo en palabra y después de hablarlo fue hecho. Y de igual manera Él nos lo enseña a nosotros. Hablemos la palabra, hablemos en fe, hablemos creyendo. En una de la estrofa que les acabé de cantar, dice que Él ordenó abrir al mar. El Señor mandó a que se abriera el mar en dos. Y el mar se abrió y el pueblo de Israel pudo pasar. Entonces, los hijos de Dios tenemos que aprender a hablar en fe y a confiar en la palabra de Dios. Porque tenemos que saber y tener la certeza de en quién estamos creyendo, de acuerdo a qué estamos
hablando. O sea, si el Señor nos dice, hablen en fe, pues la palabra de Dios dice que por la fe fueron constituidas todas las cosas, por la palabra hablada en fe. También la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? Oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a hablar fe y a escuchar fe. O sea, tenemos que aprender también a escuchar la palabra de Dios. Y para escuchar la palabra de Dios, ¿qué se es necesario? Congregarnos, ir a escuchar, que nos hablen palabra, que activen nuestra fe. Él le ordenó al ciego que fuera y se lavara en el estanque de Siloé, pero porque ya había orado el Señor Jesús para que él fuera sano. Habla fe, escucha fe, vive la fe. Y si sientes que estás menguando, o sea, que te está faltando la fe, entonces pídele a Dios que te dé. Dice la palabra de Dios que sus discípulos oraron diciéndole al Señor, aumenta nuestra fe. Deja de maldecir, deja de estar declarando, deja de estar profesando palabras necias y habla fe y júntate con personas que te hablen fe, porque la fe viene por el oír. Júntate con personas que te hablen fe, que activen tu fe, que te digan que tú puedes, que vas a avanzar, que Dios te va a ayudar, que la solución del problema ya está. No te juntes con personas que te estén llevando a la incredulidad, que te estén hablando fracaso, que te estén hablando incredulidad. Júntate con personas que te hablen fe. Recuerda, habla fe. ¿Qué es la fe según la Biblia? La Biblia define a la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Cuando tú hablas fe, ten la certeza, la completa certeza y seguridad que Dios va a responder. Habla fe. Habla fe. Habla la palabra de Dios. Confiesa la palabra de Dios sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre las finanzas. Habla la palabra de fe, porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Entonces concluyo recordándoles, habla fe, escucha fe, o sea, la palabra de Dios, y júntate con personas que te enseñen a caminar en fe, con personas que te hablen la palabra de Dios, que te hablen fe. Y manda a ordena más bien a la montaña que se mueva de un lado para otro. Y si no dudares, si tienes fe, esta montaña se moverá. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias, mi amado Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado que seas tu Padre hoy hablando a nuestro corazón. Que de nuestra boca no profesemos incredulidad, no profesemos palabras necias, sino que hablemos fe, así como desde el principio tú nos enseñaste a hablar y la palabra se convirtió en vida. Te alabamos, exaltamos y bendecimos tu nombre y te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.